En los rincones olvidados de Asia Central existe una verdad tan perturbadora que incluso mencionarla en voz alta era considerado un acto de traición. Niños vestidos de seda, maquillados como muñecas, obligados a bailar hasta que sus pies sangraban. Pero el baile era solo el comienzo. Lo que sucedía cuando la música se detenía, cuando las puertas se cerraban y los invitados dejaban de aplaudir, era un horror tan profundo que algunos preferían la muerte. Esta noche no te daremos versiones suavizadas. Te mostraremos la verdad cruda sobre los Bachabasi, los niños esclavos de Afganistán, cuyas vidas fueron peores que cualquier muerte imaginable. Antes de sumergirnos en esta oscuridad, necesito saber algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué hora marca tu reloj ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber quiénes están dispuestos a enfrentar esta verdad conmigo, sin importar dónde se encuentren o cuándo sea. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves el poder, la tradición y el silencio cómplice. Ahora, retrocedamos siglos en el tiempo, en las tierras donde los imperios se levantaban y caían como olas, donde la ruta de la seda transportaba no solo especias y oro, sino también secretos prohibidos, surgió una costumbre que los poderosos llamaban arte, pero que en realidad era esclavitud disfrazada de cultura. Le dieron un nombre casi poético, Bachabasi, que en Dari significa literalmente jugar con niños. Pero no había juego alguno, no había inocencia. Solo había control absoluto de hombres, ricos sobre cuerpos. Infantiles, los señores feudales de aquella época no se conformaban con tierras o ejércitos. Querían poseer lo más preciado que existe, la pureza misma. Y así comenzaron a coleccionar niños como otros coleccionaban caballos de carreras o espadas incrustadas de joyas. En sus mentes retorcidas, exhibir a un muchacho de mejillas sonrojadas y movimientos delicados en una fiesta no era una atrocidad, era un símbolo de estatus. Era decirle al mundo: soy tan poderoso que hasta la vida de un niño me pertenece. Y nadie puede impedírmelo. Imagina esto. Tienes 11 años. Estás jugando en las calles polvorientas de tu aldea, persiguiendo una pelota hecha de trapos, riendo con tus amigos bajo el sol implacable. De repente, una sombra se cierne sobre ti. Manos ásperas te agarran. Gritas, pateas, pero tu voz se pierde en el viento. Antes del anochecer, ya no eres tú mismo. Eres propiedad. Tu nombre ya no importa. Tu familia ya no importa. Lo único que importa es que también puedes complacer al hombre que te compró como si fueras ganado. Estos niños, algunos tan jóvenes como de 9 años, otros bordeando los 15, eran transformados en algo irreconocible. Les arrancaban sus ropas, andrajosas, y los envolvían en túnicas de colores brillantes, azules cobalto, verdes esmeralda, púrpuras profundos, todo adornado con lentejuelas que capturaban la luz de las lámparas de aceite. Pero el disfraz más grotesco no era la ropa, era lo que le hacían a sus rostros. Col negro delineaba sus ojos, haciéndolos parecer más grandes, más femeninos, más deseables. Rubor carmesí manchaba sus mejillas. Sus labios, apenas formados, eran pintados de rojo intenso. El objetivo era claro: borrar cualquier rastro de masculinidad infantil y crear una fantasía viviente que alimentara las perversiones de sus captores. Y una vez que la transformación estaba completa, comenzaba el verdadero tormento. Las lecciones de danza no eran opcionales. Desde el amanecer hasta que el sol se hundía tras las montañas, estos niños practicaban movimientos que nunca quisieron aprender. Giros, balanceos de cadera, gestos coquetos con las manos, cada movimiento diseñado para seducir, para provocar, para satisfacer las miradas hambrientas de hombres que podían ser sus abuelos. Los instructores no tenían paciencia. Un paso equivocado significaba una bofetada que dejaba marcas durante días. Una caída torpe podía resultar en una noche entera sin comida ni agua. El perfeccionismo no era una meta, era una cuestión de supervivencia, y luego llegaban las noches. Las malditas noches. Los salones se llenaban de humo de tabaco y opio. El aroma de cordero asado y pan recién horneado, mezclado con el sudor de docenas de cuerpos apiñados. Tambores comenzaban su ritmo hipnótico. Las flautas gemían, melodías que sonaban hermosas, pero que llevaban
consigo la promesa de pesadillas, y en el centro de todo, iluminados por antorchas parpadeantes, los niños bailaban la audiencia, hombres barbados con turbantes y túnicas costosas, señores de la guerra con cicatrices de batalla marcando sus rostros curtidos, comerciantes con anillos de oro en cada dedo, todos se sentaban en cojines de terciopelo y observaban, aplaudían, reían, lanzaban monedas que tintineaban al golpear el suelo de piedra. Para ellos, esto era entretenimiento de élite. Para los niños, era el preludio del infierno, porque cuando los tambores finalmente se silenciaban, cuando los invitados se dispersaban entre risas ebrias y promesas de futuros negocios, cuando las antorcas se reducían a brasas moribundas, entonces comenzaba el verdadero horror. Los niños que momentos antes habían girado bajo las luces, ahora eran arrastrados a habitaciones traseras donde las paredes de piedra gruesa aseguraban que ningún grito pudiera escapar. Allí, lejos de las miradas del mundo, hombres que afuera predicaban, moralidad y honor mostraban su verdadera naturaleza. No voy a detallarte las atrocidades específicas que ocurrían en esas cámaras. Tu imaginación probablemente ya ha pintado un cuadro lo suficientemente oscuro y la realidad era peor. Lo que necesitas entender es esto. Estos niños no eran violados una vez y luego liberados. No. Esto era su vida diaria, su existencia completa. Noche tras noche, mes tras mes, año tras año. Sus cuerpos pequeños sometidos a violencia que ningún adulto podría soportar, mucho menos un niño cuya voz apenas había comenzado a cambiar. Durante todo este tiempo tenían que sonreír. Tenían que fingir que todo estaba bien. Porque mostrar dolor, mostrar resistencia, mostrar cualquier emoción que no fuera complacencia sumisa, invitaba castigos que hacían que las violaciones nocturnas parecieran misericordiosas. Déjame contarte sobre los castigos. Un niño que intentó escapar, corriendo descalzo por las calles antes del amanecer, fue capturado en cuestión de horas. Su dueño, un comandante local conocido por su generosidad en tiempos de guerra, decidió dar una lección que ningún otro niño olvidaría. Reunió a todos sus otros muchachos esclavos, los obligó a formar un círculo y procedió a romper cada dedo de la mano derecha del fugitivo. Uno por uno, lentamente, el mensaje era cristalino: tus manos existen para mi placer, no para tu libertad. Otro niño, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero cuya historia persiste, cometió el crimen imperdonable de llorar durante un banquete. Las lágrimas corrían por sus mejillas pintadas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Su amo, avergonzado frente a sus invitados de alto rango, lo llevó afuera y lo encerró en un pozo seco durante 3 días sin comida ni agua. Cuando finalmente lo sacaron, apenas podía caminar. Pero esa misma noche, maquillado de nuevo, estaba bailando como si nada hubiera pasado. La comida era otra herramienta de control. Se les daba lo suficiente para mantenerse con vida, pero nunca lo suficiente para tener energía para rebelarse. Arroz aguado, pan duro, ocasionalmente sobras de las fiestas de sus amos. La desnutrición hacía que sus cuerpos permanecieran delgados, juveniles, deseables por más tiempo. Algunos amos consideraban esto una ventaja estratégica. Un niño hambriento es un niño obediente. Las libertades no existían. Cada momento de sus días estaba monitoreado. Guardias armados vigilaban las puertas. Cadenas delgadas pero fuertes ataban sus tobillos por las noches. Las ventanas, si las había, estaban demasiado altas para alcanzarlas o demasiado pequeñas para atravesarlas. Incluso ir al baño requería permiso. Su privacidad, su dignidad, todo había sido despojado hasta que no quedaba nada excepto la cáscara de lo que alguna vez fueron, y entre ellos los niños apenas hablaban, no por falta de ganas, sino porque la confianza era un lujo que no podían permitirse. Cualquiera podía ser un informante, cualquier susurro de planes de escape podía ser reportado a cambio de una porción extra de comida o una noche sin violencia. La traición se convertía en supervivencia y la solidaridad se desmoronaba bajo el peso del tormento constante. Algunos trataban de encontrar consuelo en pequeñas fantasías. Se imaginaban que sus familias vendrían a rescatarlos. Se decían a sí mismos que esto no podía durar para siempre. Se aferraban a recuerdos de sus vidas anteriores,
el sabor de las galletas que sus madres horneaban, el sonido de las risas de sus hermanos, la sensación del sol en sus rostros durante días de inocencia. Pero con el tiempo, incluso esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por la realidad implacable de su existencia. Otros dejaban de soñar por completo. Sus ojos se vaciaban, sus expresiones se congelaban en máscaras permanentes de neutralidad. Desarrollaban una habilidad escalofriante para disociarse, para separar sus mentes de sus cuerpos mientras eran abusados. Estaban allí físicamente, pero mentalmente habían huido a algún lugar inalcanzable donde el dolor no podía seguirlos. Los psicólogos modernos lo llaman disociación traumática. Los niños solo sabían que era la única forma de sobrevivir sin volverse completamente locos. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más retorcida. No eran solo señores de la guerra, analfabetos o comerciantes sin escrúpulos quienes perpetuaban esta barbarie. No, los hombres más respetados de la sociedad, aquellos que todos admiraban públicamente, eran frecuentemente los peores perpetradores, comandantes militares que durante el día dirigían campañas contra enemigos, hablando de honor y valentía. Por la noche violaban a niños en sus cuarteles privados. Políticos que daban discursos apasionados sobre proteger la cultura tradicional, y los valores familiares tenían establos secretos de muchachos jóvenes escondidos en propiedades rurales, clérigos religiosos, hombres que se paraban en púlpitos y condenaban la inmoralidad, citando textos sagrados sobre la pureza, mantenían sus propios bachabasi en habitaciones traseras de sus mezquitas. La hipocresía era tan gruesa que podías cortarla con un cuchillo. Estos mismos individuos que sermoneaban sobre los peligros de la corrupción occidental, que advertían sobre la decadencia moral de otras sociedades, estaban cometiendo atrocidades que superaban cualquier pecado que pretendían denunciar. Y lo más enfermizo es que todos lo sabían. Era un secreto a voces en las reuniones de élite, donde se tomaban decisiones que afectaban a millones, donde se planeaban guerras y se redistribuían territorios. Los bachabasi circulaban entre los invitados como vino caro. Eran parte del entretenimiento, parte de la atmósfera de poder y privilegio. Comandantes intercambiaban niños como regalos diplomáticos. Un muchacho especialmente hermoso podía sellar una alianza o asegurar lealtad en momentos críticos. La población general, ¿qué hacían ellos? Susurraban, miraban hacia otro lado, protegían sus propios cuellos, porque desafiar a un hombre poderoso significaba arriesgar tu vida y la de tu familia. Los aldeanos sabían cuando un comandante local visitaba las aldeas vecinas buscando niños. Sabían cuáles familias habían perdido hijos. Sabían exactamente dónde estaban esos niños desaparecidos. Pero nadie hablaba. El silencio se había convertido en un acto de autoconservación. Las familias de las víctimas vivían un infierno diferente pero igualmente devastador. Algunas, las más pobres, habían vendido conscientemente a sus hijos, incapaces de alimentar otra boca, convenciéndose de que al menos el niño tendría comida y refugio. La culpa los consumía. Otras familias cuyos hijos fueron secuestrados sufrían la agonía de no saber. ¿Estaba vivo su hijo? ¿Estaba siendo bien tratado? Esas preguntas los atormentaban cada noche, aunque en el fondo de sus corazones conocían las respuestas y, si un niño lograba escapar, si por algún milagro encontraba una ventana de oportunidad y corría hasta que sus pulmones ardían y sus pies sangraban, si conseguía llegar de regreso a su aldea natal, ¿qué le esperaba? No un abrazo de bienvenida, no consuelo y apoyo. En muchos casos, la vergüenza era tan grande que sus propias familias los rechazaban en sociedades profundamente conservadoras, donde el honor familiar lo es todo. Tener un hijo que había sido bachabasi era una mancha imborrable. No importaba que el niño fuera una víctima. No importaba que nunca hubiera elegido esa vida. La mera asociación con actos sexuales, incluso como víctima de violación, era suficiente para marcarlo como impuro, contaminado, indigno. Algunos padres literalmente cerraban sus puertas. Hermanos se negaban a reconocerlos. Comunidades enteras los trataban como leprosos, así que muchos niños escapados no tenían a dónde ir. Terminaban en las calles mendigando, robando, eventualmente muriendo de hambre o enfermedad.
Algunos eran recapturados por sus antiguos amos, otros caían en manos de diferentes depredadores, y los muy pocos afortunados que encontraban refugio en organizaciones caritativas o familias compasivas llevaban cicatrices que nunca sanarían. Hablemos de esas cicatrices. No me refiero solo a las físicas, aunque esas eran abundantes. Marcas de golpes, huesos rotos que sanaron mal, daño interno por años de violencia sexual. Me refiero a las heridas invisibles que corroen el alma. Los sobrevivientes describen una sensación permanente de estar rotos, como si algo fundamental en su interior hubiera sido destruido y nunca pudiera ser reparado. Depresión aplastante que convertía cada día en una batalla por encontrar una sola razón para seguir viviendo. Pesadillas que transformaban el sueño en tortura, reviviendo los abusos noche tras noche hasta que tenían miedo de cerrar los ojos. Ansiedad que hacía que cada interacción humana se sintiera como una amenaza potencial. Muchos desarrollaron adicciones, no por elección recreativa, sino porque sus captores deliberadamente los introducían a sustancias. Opio para mantenerlos dóciles, hachís para nublar sus mentes lo suficiente como para que la disociación fuera más fácil. Alcohol para anestesiar el dolor emocional. Lo que comenzaba como control químico impuesto se convertía en dependencia que los perseguía décadas después de la liberación. Los problemas de salud mental se multiplicaban. Trastorno de estrés postraumático tan severo que sonidos ordinarios, el tintineo de cascabeles, el ritmo de un tambor, incluso ciertos tonos de voz podían desencadenar ataques de pánico fulminantes. Comportamiento autodestructivo, porque el dolor autoinfligido era preferible al dolor de los recuerdos. Incapacidad de formar relaciones saludables porque la confianza había sido violada tan completamente que reconstruirla parecía imposible. Luego estaba la vergüenza. Una vergüenza tan profunda y tóxica que muchos sobrevivientes la llevaban como una capa invisible pero pesada. Se culpaban a sí mismos. Se preguntaban qué habían hecho para merecer ese destino. Se sentían sucios, usados, indignos de amor o respeto. Esa vergüenza los aislaba, los hacía retirarse del mundo, los convencía de que nadie podría entenderlos o aceptarlos si conocieran su historia. Un sobreviviente, ahora adulto, compartió en una entrevista anónima palabras que perforan el alma. Dijo: tenía 12 años cuando me llevaron. Me pusieron maquillaje, me hicieron bailar y luego me destruyeron pieza por pieza. Hoy tengo 40 años. Tengo un cuerpo que respira. Pero mi alma murió en esa habitación hace casi 3 décadas. Estoy vivo, pero no estoy viviendo. Simplemente existo esperando el día en que esta existencia finalmente termine. Otro susurró entre sollozos controlados. La gente me ve en la calle y no saben. No pueden ver las cadenas que todavía llevo. No pueden escuchar los gritos que resuenan en mi cabeza cada momento de vigilia. Parezco normal, actúo normal, pero por dentro sigo siendo ese niño de 13 años rogando que alguien lo salve. Nadie vino entonces. Nadie puede venir ahora. Estas no son solo palabras dramáticas. Son testimonios de almas fracturadas que milagrosamente encontraron la valentía de hablar cuando miles más permanecen en silencio. Sus historias representan una fracción minúscula del sufrimiento real. La mayoría de las víctimas nunca hablarán. Llevarán sus secretos a la tumba, demasiado avergonzados, demasiado traumatizados, demasiado agotados para revivir el infierno a través de palabras. Ahora, podrías estar preguntándote, ¿cómo sobrevivió esta práctica durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XX, incluso en el XXI, esta barbarie continuara? La respuesta es tan simple como devastadora: poder, corrupción, silencio cómplice. Los sistemas legales que supuestamente protegían a los niños estaban controlados por los mismos hombres que los explotaban, policías que recibían sobornos para ignorar reportes, jueces que desestimaban casos porque los acusados eran demasiado influyentes para tocar, legisladores que redactaban leyes llenas de vacíos legales convenientes que permitían que la práctica continuara bajo diferentes nombres. Cuando fuerzas internacionales llegaron a Afganistán, los soldados extranjeros se encontraron con una realidad que los dejó horrorizados. Comandantes locales aliados, hombres con quienes supuestamente estaban luchando lado a lado contra enemigos comunes, tenían niños viviendo en sus bases militares, no como hijos,
Como esclavos sexuales, los soldados reportaban lo que veían a sus superiores, y la respuesta que recibían era devastadora. No es nuestro problema. No interfieran con las costumbres locales. Necesitamos estos aliados para ganar la guerra, así que tropas extranjeras, hombres y mujeres que habían jurado proteger a los inocentes, se vieron obligados a quedarse en silencio mientras niños eran abusados, a metros de distancia. Algunos desobedecieron órdenes, intentaron intervenir y fueron castigados por sus propios comandantes por comprometer relaciones diplomáticas. El pragmatismo político superó la moralidad humana básica. Los grupos de derechos humanos gritaban. Periodistas valientes arriesgaban sus vidas para documentar y exponer la verdad. Documentales impactantes llegaron a audiencias globales, mostrando entrevistas con sobrevivientes, imágenes de niños claramente traumatizados, testimonios de funcionarios que admitían que el problema existía. Y el mundo miró, se horrorizó, expresó indignación en redes sociales durante aproximadamente una semana, y luego siguió adelante con sus vidas, porque aquí está la verdad incómoda, que nadie quiere admitir. Es más fácil ignorar el sufrimiento que está lejos. Es más cómodo decir qué terrible y luego cambiar de canal. Es más conveniente creer que alguien más está manejando el problema. Y así la indignación se desvanece. Las cámaras se mueven a la siguiente crisis. Y los niños atrapados en Afganistán continúan sufriendo en el olvido. Mejoraron las cosas con el tiempo. Las leyes más estrictas y la presión internacional finalmente acabaron con el Bachabasi. En papel sí, en realidad no del todo. Es cierto que la práctica se volvió menos abierta, más oculta, pero desaparecer no es lo mismo que detenerse. Incluso hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, existen reportes de complejos remotos donde hombres poderosos se reúnen, rumores de niños desaparecidos de aldeas pobres, susurros de Bachabasi modernos disfrazados bajo nuevos nombres, aprendices culturales, estudiantes de danza tradicional. Las palabras cambian, la realidad subyacente permanece. El legado de esta atrocidad se extiende, más allá de las víctimas individuales. Ha envenenado la confianza en las instituciones. Ha normalizado la idea de que los poderosos están por encima de la ley. Ha creado generaciones de personas que aprendieron que hablar contra la injusticia es inútil y peligroso. Ha demostrado que el silencio colectivo puede permitir que los horrores más impensables florezcan a plena luz del día. Para los sobrevivientes que aún viven, cada día es una batalla. Muchos nunca se casaron porque la intimidad les resulta insoportable. Otros luchan con empleos porque la ansiedad los paraliza. Algunos terminaron en las calles, sin hogar, adictos, invisibles para una sociedad que prefiere no recordar su sufrimiento. Los más afortunados encontraron terapia, comunidades de apoyo, formas de canalizar su trauma en activismo. Pero incluso ellos cargan heridas que nunca cerrarán completamente. Hay quienes dicen que los fantasmas de los Bachabasi todavía rondan en las ruinas de antiguos palacios afganos, en los pasillos agrietados de fortalezas abandonadas, en las habitaciones donde tantas infancias fueron asesinadas, se escuchan sonidos, el tintineo débil de cascabeles de tobillo, el susurro de pies descalzos sobre piedra fría, gemidos suaves que el viento no debería poder crear. Quizás son solo imaginaciones, o quizás son los ecos eternos de almas que nunca encontraron paz, recordándonos que olvidar es traicionar su sufrimiento. La historia tiene una manera peculiar de repetirse cuando no aprendemos sus lecciones. Hoy en día, en diferentes partes del mundo, bajo diferentes nombres y formas, niños siguen siendo explotados por aquellos con poder. Tráfico sexual infantil, matrimonios forzados, trabajo esclavo. Los detalles cambian, pero el patrón permanece. Adultos sin escrúpulos priorizan sus deseos sobre la seguridad de los inocentes, y la sociedad colectivamente decide mirar hacia otro lado hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo procesamos saber que miles de niños sufrieron destinos peores que la muerte mientras el mundo seguía girando? No podemos cambiar el pasado, no podemos deshacer el daño ya causado, pero podemos elegir no olvidar. Podemos negarnos a dejar que estas historias se desvanezcan en la oscuridad donde los perpetradores preferirían que permanecieran. Hablar de ello es importante,
Compartir estas verdades, por incómodas que sean, es importante, porque el silencio es lo que permitió que esta tradición sobreviviera durante siglos. El silencio protegió a los culpables y abandonó a las víctimas. Y cada vez que elegimos el silencio sobre la verdad incómoda, nos convertimos en cómplices de la próxima atrocidad. Los sobrevivientes que encontraron la valentía de hablarlo hicieron con un propósito. Querían que el mundo supiera, querían que su sufrimiento significara algo. Querían prevenir que otros niños sufrieran destinos similares. Y nosotros, como oyentes, como testigos de su testimonio, tenemos la responsabilidad de honrar esa valentía, no permitiendo que sus historias mueran en el olvido. Así que te pregunto directamente, después de escuchar todo esto, después de conocer la verdad sobre los Bachabazi y las vidas que fueron peores que la muerte, ¿qué harás? ¿Seguirás adelante con tu día como si nada, permitiendo que esta información se disuelva en el ruido de fondo de tu vida? ¿O cargarás esta verdad contigo? ¿La dejarás cambiar tu perspectiva? ¿Te inspirará a ser más vigilante contra la injusticia donde quiera que la encuentres? Si esta historia te perturbó, si despertó algo en ti, rabia, tristeza, determinación, entonces déjamelo saber en los comentarios. ¿Cómo te hace sentir saber que esto sucedió y en algunos lugares todavía sucede? ¿Crees que la sociedad internacional hizo lo suficiente? ¿Qué piensas que deberíamos hacer diferente cuando enfrentamos atrocidades modernas? Necesito escuchar tus pensamientos honestos, sin filtros. Y si crees que más personas necesitan conocer esta verdad, si piensas que el silencio ha reinado durante demasiado tiempo, entonces comparte este contenido. Suscríbete para más historias que el mundo prefiere enterrar, porque la única forma de prevenir que la historia se repita es asegurarnos de que nunca la olvidemos, sin importar cuán dolorosa sea. Los niños que sufrieron como Bachabazi no pueden hablar por sí mismos. Algunos están muertos, otros están demasiado traumatizados. Unos pocos encontraron sus voces, pero necesitan amplificación. Entonces su voz eres tú. Su memoria depende de tu disposición a no mirar hacia otro lado. Su justicia, aunque llegue tarde, comienza con tu negativa a permanecer en silencio. Esto no fue solo una historia, fue un testimonio, un registro, una advertencia. Y ahora, la elección de qué hacer con ella es tuya.